Hola, hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda, como siempre con toda la información parlamentaria en materia ambiental que está pasando con la Agenda Verde del Congreso de la Nación y particularmente de diputados. Bueno, tenemos que empezar a desarrollar un poco lo que vendrá en este programa. Vamos a tener grandes invitadas y una de ellas es la doctora en química y también investigadora del CONICET. Estamos hablando de Marta Litter, que se encarga de Marta Litter nos hablará sobre acceso al agua segura como derecho humano y sobre la presencia de metaloides como el arsénico en las capas freáticas y su propuesta para eliminarlo. Además, para conocer el proyecto de ley, en este caso, que promueve la creación del programa de promotores y promotoras de ambientales con la modificación de la Ley de Educación Ambiental Integral, nos contactaremos con la diputada rionegrina Susana Graciela Landricini del Frente de Todos, que nos informará al respecto. Y hablamos también de desarrollo sostenible con Marcelo Corti, quien él es magíster, conferencista, y en este caso desde Centro Geo Uva Sustentable conversaremos sobre la tarea de las universidades, pero también de la importancia del desarrollo sostenible en tanto casas de estudio como en la vida cotidiana en sí. Así que mucho para conversar y para desarrollar en este programa, así que no te lo podés perder. Momento de efemérides y como siempre esta agenda que implica recordar que el 7 de julio es el Día Internacional de la Conservación del Suelo. En este caso se celebra desde el año 1963. Se eligió este día en particular en honor al científico estadounidense Hugh Hammond Bennett, quien dedicó su vida a demostrar que el cuidado del suelo influye directamente en la capacidad productiva de los mismos, o como él mismo lo decía, la tierra productiva es nuestra base porque cada cosa que nosotros hacemos comienza y se mantiene con la sostenida productividad de nuestras tierras agrícolas. Y con esto conocemos un poco más sobre la importancia de entender qué está pasando con el suelo, que no es un simple sustrato y que hay que cuidarlo. Muy bien, y ya está con nosotros la diputada Graciela Landricini de la provincia de Río Negro por el Frente de Todos. Diputada, bienvenida a Ecoagenda. Vamos a hablar de muchos temas ambientales y puntualmente de cuál es su opinión con respecto a esta modificación en la Ley 27.621 de Educación Ambiental Integral, ¿no? ¿Cómo se viene ya trabajando? Bueno, es una comisión de trabajo para promover una cultura de cuidado de la tierra, del agua, de la atmósfera, de los bosques, de las distintas especies animales y vegetales, para promover en la sociedad la convicción de que la especie humana no podría sobrevivir si realmente no pone un límite al crecimiento desenfrenado, en algunos casos del consumo, a costa de agotar recursos naturales y a costa de contaminar el ambiente. Hay organismos creados a nivel internacional, hay legislación nacional e internacional y hasta local, pero lo que falta es la convicción
en la práctica cotidiana de prevenir, de proteger las especies y por parte del Estado la necesidad de ser extremadamente rigurosos con los permisos o concesiones respecto a los recursos naturales. Miren todo lo que hemos discutido, la ley de humedales, un montón, y ha quedado sin aprobar, precisamente porque no se entiende que se puede crecer, que se puede utilizar recursos de la naturaleza, pero hay que buscar los modos de hacerlo de manera equilibrada y sustentable. ¿cuál? Para que, digamos, para que su tiempo coincida con el tiempo de la vida humana y no para que se agoten y esto signifique, digamos, un cataclismo para la humanidad, ¿verdad? Sí, es puntualmente eso un poco lo que se intenta hacer también desde la Comisión de Recursos Naturales y Conservación del Ambiente Humano, pero particularmente de diputados como usted que siempre se están encargando y están trabajando sobre proyectos de ley que tengan perspectiva ambiental. Digo, hay una ley que es la Ley Yolanda que fue sancionada también para justamente poder legislar con perspectiva ambiental. ¿Cómo se trabaja esto y cuál es la importancia que en Argentina existe este tipo de leyes, ¿no? Bueno, mire, no solo la ley Yolanda, no solo las leyes referidas al manejo del fuego, al bosque, a algunos sitios como son reservas naturales y parques nacionales que se han creado buscando un equilibrio entre el turismo y el aprovechamiento de lo escénico, de los paisajes, etc. Es necesario conformar grupos de trabajo como es los promotores para trabajar en la educación ambiental y para trabajar en la difusión de la problemática ambiental, de la necesidad que la humanidad reaccione, porque el cambio climático es un indicador de que las cosas están funcionando mal para la naturaleza y que van a funcionar peor para los seres humanos. Las sequías, los diluvios, las contaminaciones, el agotamiento de determinados recursos, porque, por ejemplo, la deforestación amazónica, que afecta las escorrentías al norte de Argentina, en Brasil sobre todo y en Paraguay, y con la falta de bosques por la deforestación, las aguas de las lluvias tropicales y subtropicales se vienen hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia las provincias que están después del Bermejo, después del río Paraguay, y entonces inundan sectores de Corrientes, sectores de Santa Fe, y esas inundaciones las hemos vivido, sectores de Entre Ríos. Ahora, bueno, hay eventos climáticos extraordinarios en la Patagonia Norte y estamos teniendo nevadas y lluvias excesivas y hay un crecimiento de los ríos cordilleranos como el Neuquén y el Limay y el Colorado, y están inundándose las poblaciones que se localizan en las costas de esos ríos. Claro. Se han roto puentes, se han bloqueado rutas, se han roto rutas. Sí. Todo eso tiene que ver con el fenómeno de las lluvias excesivas que viene generalmente después de las sequías. Y todo esto tiene que ver con el cambio climático derivado de digamos, de las dioxinas, de lo que ocurre con la atmósfera, de lo que ocurre con la elevación de las temperaturas, que terminan generando deshielos en los polos y crecimiento de los océanos,
pero las sequías van a traer grandes hambrunas. Y con esto con esto también me quedo, y ya bueno, para ir cerrando, porque estamos muy justos con el tiempo, pero particularmente hablaba usted de la hambruna, de la sequía y las bajas en la producción, lamentablemente, y después esto veía repercusiones directas en el aumento, en la suba del dólar, que era algo que también estaba pasando, por pérdidas también a nivel productivo, y de qué forma también el cambio climático termina afectando seriamente a nuestra economía, ¿no? Digo, por ahí hay mucha gente que hace la vista gorda o que elige no ser conscientes del cambio climático, cuando eso termina apuntando netamente o directamente en nuestro bolsillo, ¿no? Sí, por ejemplo, las sequías nos dejan con menos cosechas de granos, sean el trigo, sea el maíz, o sea la soja que se exporta. El maíz no solo se consume como maíz a nivel domiciliario, ¿verdad? En ensaladas, en comidas, etcétera, sino que es un alimento central del ganado porcino, por caso, del ganado aviar, y esto afecta los precios en la cría de ganado, en su alimentación, y termina afectando el bolsillo de los consumidores, de las familias, a través del precio de algunos otros productos, como es la carne, como es el aceite, por la falta justamente de cosechas de maíz y de soja, por ejemplo. Y la ruina de campos genera una pérdida económica para la refertilización, para la recuperación de las tierras, para que tengan materia orgánica que pierden en las sequías o en las inundaciones. Lo que vivimos con humo e inundaciones al mismo tiempo por las quemas en el litoral, en el delta, llegó a la ciudad de Buenos Aires, y además se sumó el humo a situaciones de inundaciones cuando hay lluvias excesivas, rotura de infraestructura, de puentes, de canales, etcétera. Todo termina siendo catastrófico realmente, así que... Y se alteran el ritmo de maduración de las plantas, de los frutos, y también se producen asoleadas sobre la producción que bajan su precio, su calidad. Bueno, este desequilibrio tiene que ver a veces con el desenfreno del consumo y del negocio para obtener ganancia. Tal cual. Deforestar para hacer ganadería, por ejemplo, es un caso típico. Deforestar para, proyectos inmobiliarios, y así un montón, realmente para hacer soja. Es completamente destructivo. Diputada, le agradecemos por la comunicación y bueno, esperemos tenerla nuevamente en Ecoagenda. Siempre es un placer. Bueno, podemos hablar muchas veces de residuos, podemos hablar Va a haber tiempo, de contaminación, claro que sí, producto de la pobreza y producto de hidrocarburos, etcétera, etcétera. Hay muchísimo. Bueno, muchas gracias. Gracias, diputada. Éxitos. Un placer. Ahí la diputada Susana Landricini de la provincia de Río Negro por el Frente de Todos, hablándonos en este caso de algunas modificaciones en la ley 27.621 de educación ambiental y de los promotores y promotoras ambientales. Momento de hacer pausa. La primera, ya volvemos. Muy bien, y seguimos con más Ecoagenda. Ya está con nosotros una nueva invitada, en este caso, investigadora del CONICET, doctora en química, Marta Litter. Nos va a hablar sobre acceso al agua segura como derecho humano y sobre la presencia de metaloides como el arsénico en las capas freáticas y su propuesta para eliminarlo. Qué tema importante, de verdad, hablar del agua y hablar de este recurso tan importante que es finito. Hay que recordarlo. ¿Cómo va, Marta? Tal? Bienvenida, doctora. Muchas gracias, Lourdes. Muchas gracias. Un placer. Bueno, puntualmente hablemos del agua y de la importancia de entender esto que les venía resaltando al último, de que es un recurso que se va a terminar y de no saberlo utilizar o apreciar
no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Y hay mucha gente que realmente padece la falta de él o la contaminación del mismo. Sí, el agua no es solamente un recurso, digamos, que se va a agotar. Yo quiero recalcar que el agua ha sido declarada un derecho humano por las Naciones Unidas en 2010 y por la Organización Mundial de la Salud en 2014. Con lo cual, para mí, además, es el derecho humano más importante porque rige también los otros derechos humanos. O sea, sin agua no habría comida, no habría educación, no habría vivienda, no habría salud. Realmente no hay nada. Es increíble esto que vos decís que es un verdadero derecho humano. Y particularmente cuando tocamos este tema, erradican también un montón de otros puntos y la importancia de analizar el agua, ¿no? Hace muy poco, cuento una experiencia propia, fuimos a cuando fue la firma del segundo acuerdo, el segundo encuentro del Acuerdo de Escazú, y tuve la oportunidad de entrevistar a algunas mujeres aborígenes, en este caso de la selva colombiana particularmente, pero hablaban sobre la falta de agua, o en este caso muchas veces agua contaminada producto de la minería a cielo abierto, por ejemplo, y que esto trae serias consecuencias en la calidad de vida de los humanos, y así es como el avance también de la actividad del hombre, lamentablemente, trae impactos en la misma vida del hombre, ¿no? Sí, es absolutamente cierto lo que estás diciendo. Hay zonas, incluso en nuestro país hay zonas desérticas, donde falta el agua. Y no tenemos que olvidarnos tampoco que a veces en muchas comunidades en África, por ejemplo, que es lo que yo más estudié en ese momento, cuando me interesé por el tema del agua, del acceso al agua por la población, los que van a buscar el agua son las mujeres y los niños, y a veces tienen que viajar 4 horas para buscar agua y volver esas 4 horas, y el primero que toma el agua que traen es el hombre, porque es el que trabaja. Eso para mí fue revelador, o sea, yo, señora de Barrio Norte, no me imaginaba ese tema. Así que bueno, es absolutamente importante que digamos, todos tomemos conciencia de esto, y que además las autoridades y toda la población en general, autoridades, ONGs, médicos, profesionales universitarios, gente que trabaja normalmente, sepan que el agua es un recurso valiosísimo, que la tenemos que cuidar. Que la tenemos que cuidar y puntualmente hay que hacer un consumo responsable de la misma, ¿no? ¿A qué llamamos realmente el consumo responsable cuando pensamos en ella? Bueno, no derrochar el agua cuando no hace falta. Yo siempre digo, porque alguna vez me entrevistaron y me dijeron algo parecido, bueno, el hecho de que no haya agua, digamos, en el norte del país, eso no se va a solucionar con que ahorremos agua en Buenos Aires, porque acá la tenemos y por suerte muy buena, pero sí tenemos que tener ese criterio y transmitirlo a las generaciones futuras, o sea, no lavar el auto con excesivas veces, sí lavarlo, pero no con tanta agua, o usar productos que usen poca agua para la limpieza, o bien, bueno, una cosa muy, muy sencilla, que es cerrar la canilla cuando uno se está lavando los dientes. O cuando lavamos los platos, o cuando ejemplo, lavamos los platos. A veces parecemos loritos repitiendo lo mismo, pero realmente es importante que seamos conscientes de, bueno, un cuidado y, en este caso, generar distintos tipos de políticas o promover acciones más que políticas, porque políticas son las que toman, en este caso, los gobernantes particularmente. Pero nosotros tomar
pequeñas acciones, digo, estas acciones, decirle a alguien, a algún conocido, mira, fíjate qué haces cuando lavas los platos o cuando te lavas los dientes o cuando regás, bueno, un montón de tips, ¿no? Pero hay un tema que te quiero preguntar sobre la contaminación del agua, que no en todas las partes del mundo, que no en todas las partes de Argentina, que no en todas las partes de la provincia de Buenos Aires se consume un agua limpia, ¿no? Entonces esto también es importante. ¿Y a qué llamamos un agua contaminada? ¿Qué tiene que tener el agua para considerarse agua contaminada? Bueno, hay contaminantes de distinto grado de peligrosidad. Bien. Yo hablo, no soy médica, soy química, Muy bien. pero hablo desde el punto de vista de lo que puede afectar a la salud humana. Uh-huh. Hay contaminantes, en general son todas las sustancias que no estaban en el agua y que aparecieron por alguna forma, ya sea industrial o proceso o lo que fuera, o natural, Claro. que después vamos a tocar el tema del arsénico, ¿no? Bien. Entonces, definimos un contaminante peligroso cuando sí afecta de alguna manera a la salud, y no solamente a nuestra generación, sino a las generaciones futuras, o sea, lo que se llama el efecto teratogénico, ¿sí? O sea, que las generaciones futuras también se van a ver afectadas por agua que no esté en buenas condiciones. ¿Qué tema ese? Sí. Ese es un tema Es un importante. Por el tema también de esto, hay algo puntual que habla sobre, las generaciones futuras y la sustentabilidad, ¿no? Lo que vendrá, ¿no? De qué manera afectamos a las generaciones futuras. Pero en particular esto, las diferencias entre un agua contaminada y en ella el arsénico, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo aparece? ¿Qué juego? Bueno, el arsénico es un contaminante natural. Bien. Está presente en aguas subterráneas de muchos lugares del mundo y particularmente en la Argentina, ¿sí? O sea, dentro de Latinoamérica, la superficie que cubre las aguas contaminadas con arsénico es muy grande. El arsénico es un contaminante, como dije, natural, o sea, hay también arsénico que proviene de algunas aplicaciones industriales, medicinales, etcétera, pero es la menor cantidad. Uh-huh. Bueno, el arsénico, acá hay dos cosas diferentes. Sí. Una cosa es la intoxicación aguda, sí, que era la que usaban los Borgia, por ejemplo, para eliminar a sus adversarios. A sus adversarios, sí, a sus contrincantes. Sí. Y eso provocaba una intoxicación aguda, o sea, la gente se moría enseguida. Sí. Un envenenamiento. Un envenenamiento. En cambio, puede haber un consumo de agua conteniendo arsénico en pequeñas dosis por un periodo prolongado de la vida, que varía, tampoco tiene que ver con la edad. Sí. Y que provoca alteraciones muy graves a la salud. Y este problema es absolutamente desconocido. Por ejemplo, ¿Podemos tomar agua con arsénico sin saber que es agua con exactamente, arsénico? El arsénico. Acá en las ciudades, por ejemplo, o en las metrópolis, por así decirlo, porque por ahí decís, bueno, consumo agua con arsénico si estoy viviendo, no sé, en una provincia que tiene minería, una provincia que tiene algún tipo de distribución, algún tipo de aplicación de agrotóxicos, en este caso en las plantaciones, bueno, no sé, pueden salir un montón de incógnitas. Sí, el arsénico es un veneno invisible, o sea, vos podés estar tomando agua con arsénico y no te das cuenta, porque no tiene olor, no tiene sabor, no tiene gusto. Ajá. Bueno, con lo cual es un problema, ¿sí? Y las alteraciones, como dije, durante un periodo prolongado de agua con pequeñas cantidades de arsénico provoca lo que se llama arsenicosis. Uh-huh. O en nuestro país se llama ACRE, hidroarsenicismo crónico regional endémico. Acá hay algo extraordinario que yo quiero destacar. Esto se descubrió y se puso el nombre de arsénico
a principios del siglo pasado. No. Por unos Sí. médicos que estaban trabajando en Belleville, Córdoba, en la provincia de Córdoba, en la localidad de Belleville, y empezaron a relacionar, para mí es extraordinario, porque relacionaron las manifestaciones clínicas que veían en sus pacientes con el agua que estaba contaminada con arsénico. Y de ahí salió el nombre Acre, ¿no? Que es como se conoce acá. Ahora, el problema del arsénico ha sido, solucionado en varias partes del mundo, por ejemplo, en el sudeste asiático. Bien. Pero en América Latina se la llama el continente olvidado en el problema del arsénico, porque nadie se ocupa de él. Nadie se ocupa de generar algún tipo de solución a Claro. esto y a cómo filtrar y a cómo distinguir el arsénico en el agua. No, distinguirlo no, solamente un análisis químico te lo puede Bien. distinguir. Bien. Porque, como dije, No es lo vamos a invisible. poder percibir. No, Punto no. número 1, si hay arsénico en el agua, no lo vamos a poder percibir con ninguno de los 5 sentidos No. que tenemos los seres humanos. No, Los no. animales tampoco. Tampoco. O sea que los animales también pueden atravesar un envenenamiento por arsénico. Sí. Y puntualmente, al hacer este diagnóstico que vos lo dijiste, Arsenicosis. arsenicosis, ¿esto es un tipo de diagnóstico médico, que digo, algún tipo Sí, de sí. patología o sintomatología Sí. que se desprende de eso? Sí, o sea, para hacer un análisis si hay arsénico, lo que se suele analizar es la orina, las uñas, la piel, ¿sí? Bien. Y las manifestaciones clínicas, porque yo no soy médica, pero hablo de manifestaciones clínicas, no hablo de una enfermedad. Al principio se conoció como la enfermedad de Belleville, Ujú. porque se dio en Córdoba. Claro. Pero en cada lugar del mundo es diferente Mirá. las manifestaciones. Por ejemplo, en Taiwán todas las extremidades empezaban a desaparecer. Y se conoció como la enfermedad del pie negro. Incluso hay un museo Mirá. que se llama el Museo del Pie Negro. ¿Esto se empezaba como a necrosar la piel? Exactamente, Bien. sí, exactamente. Produce cáncer principalmente de piel, es lo primero que se ve, unas manchitas que empiezan a aparecer, Sí. pero ese cáncer puede llegar también a ser nocivo para órganos internos, pulmones, vejiga, riñones. ¿Y dónde podemos encontrar el arsénico puntualmente? Más allá de las napas, estas napas subterráneas, pero digo, ¿alguna parte de Argentina Sí. en el que esté, digo, para identificar también si hay zonas que son más propensas a tener arsénico y de qué forma esto sube hacia las napas, digamos, de las napas sube y después termina saliendo del grifo o por los cauces de los ríos? ¿Por dónde está normalmente? No, lo que pasa es que el agua subterránea es el agua de la cual se aprovisiona la población. Claro, por eso justamente. Entonces el problema justamente en el sudeste asiático comenzó por eso, porque ante la falta del agua empezaron a perforar. Claro. Y cuando perforaron encontraron arsénico y la gente se empezó a enfermar. Claro. Bueno, aquí lo más común es la llanura chacopampeana, Bien. donde se encontró, como dije, en Córdoba. Ujú. Pero absolutamente en casi todo el país, porque hay lugares que no fueron todavía explorados, en la Sí. Patagonia, por ejemplo. Sí. Entonces es cierto que puede haber arsénico en casi toda la Argentina. Increíble. Sí, sí, sí. ¿Qué formas hay para separar, en este caso para filtrar, que es una de las partes de tu investigación? Bueno, el arsénico es muy afín al hierro. O sea, un material que se suele usar es hierro. Hierro puede ser en cualquier manera clavos, alambres, catalizador, absorbentes, sobre todo los absorbentes. Bien, bien. Y hay plantas que usan los procesos típicos de la
de la purificación de agua, que son la coagulación y precipitación, y con eso se pueden hacer plantas de mediano y largo, para tratar volúmenes largos, grandes y medianos. Pero para asentamientos rurales o periurbanos que están aislados, ¿qué quiere decir aislados? Que no están conectados a ninguna red de agua potable. Exacto. Entonces hay métodos, digamos, caseros, Sí. que, bueno, yo siempre digo, mejor algo que nada. O sea, si yo puedo sacar algo del arsénico, estoy ayudando. Bien, bien. Bueno, particularmente esto, ¿no? De saber cómo separar y cómo se hace en este caso de que un agua esté contaminada o de que el agua que vamos a consumir está contaminada, si se necesita algún tipo de filtro o algo, eso, ¿cómo se obtiene? Hay filtros comerciales, hay marcas que dicen este filtro, no cualquier filtro de agua. Hay que probar, y yo siempre digo, antes de aplicar un método, digamos, para, entre comillas, no mandemos frutas, ¿sí? Entonces, digámosle a la gente, deme una muestra del agua que está tomando, yo la analizo en el laboratorio y le digo si vale la pena o no aplicar algún método si usted está en riesgo. Perfecto, perfecto. Es muy buena esa, de estar en las casas y de alguna forma mandar a analizar y si se puede. La idea es que esto sea equitativo, igualitario, que todo el mundo pueda tener acceso a un agua limpia, ¿no? Y de esa forma también que no se vea modificada o alterada nuestra salud. Pero puntualmente quería preguntar también por los vapeadores, digo que esto también tiene muchos metales y de qué forma también pueden afectar, ¿no? A nuestra vida en general, porque digo, todo termina afectando a nuestra salud integral. Digo, también todo lo que viene pasando en este caso con los metales y de qué forma ingresan los metales al agua. No, sí, en el caso de los metales, que no es el arsénico es un metaloide, químicamente. Metaloide. Los metales pesados, por ejemplo, cromo, mercurio, cromo, mercurio, bueno, el uranio también. ¿El plomo lo podemos encontrar también? Plomo. Y es también muy contaminante, ¿no? Y el cadmio son terribles. Los peores son el mercurio, el cadmio y el plomo. Bien. Y el cromo, por supuesto, también, una de las formas del cromo. Claro. Acá me están ayudando, voy a agradecer a la producción que me suma información porque tenemos data, pero bueno, siempre está bueno sumar. La investigación sobre los cigarrillos electrónicos, ¿cómo funcionan particularmente? Porque hoy está muy de moda y está todo el mundo con esto, e inclusive, digo, es una moda para todos, ¿no? Que están y que lo usamos, me incluyo en este momento ya no lo uso, pero en algún momento sí, y bueno, nada, que para reemplazar un cigarrillo que después termina siendo completamente nocivo o peor, quizás, ¿no? Sí, digamos que no es peor, ya el cigarrillo es terrible. Sí, obvio. El cigarrillo electrónico también, nosotros hicimos un estudio en colaboración con científicos de Berkeley, de Estados Unidos, y detectamos 31 sustancias en el humo, en el vapor del cigarrillo. Además de nicotina, que vendría a ser creo que lo más normalito que puedes encontrar, ¿no? Y muchas de esas sustancias son tóxicas. Bien. Así que, y ese estudio fue encargado al laboratorio de Berkeley, especialmente para que la gente, digamos, advirtiera también el peligro de usar los cigarrillos electrónicos. Bien. ¿Qué consejos nos das particularmente desde tu punto de vista, como doctor en química también y haber tenido conocimiento sobre la contaminación del agua? Bueno, ¿de qué forma también podemos, en este caso, tener un campo de acción y cuidar nuestro ambiente? Digo, el agua es parte del ambiente. Todo lo que se puede hacer, todo. Protestar. Yo digo,
bueno, si sabemos alguien... que no hay activismos perfectos, No, lo sabemos, no, pero, no, pero empieza por una iniciativa. Sí, hay un ejemplo muy interesante que es el de Costa Rica. Ujú. Costa Rica es un país chiquito, ¿sí? Que cuida mucho, como sabemos, el ambiente. Y ahí había 3% de las aguas de todo el país conteniendo arsénico. Se hizo una manifestación impresionante, periodistas, ONGs, etcétera, y lograron que la empresa, que se llamaba AIA, sería como AISA de acá, lograron que la empresa pusiera unos determinados filtros que, bueno, tienen su problema también, Sí. pero por lo menos servían intención, un poquito. claro, sí. sí. Lograron que se pusiera ese tipo de filtros en casi todos los lugares donde se había detectado el arsénico. O sea, pero ahí hubo una presión por parte de la gente, pero además una acción desde el gobierno. Entonces, para mí, el problema del arsénico tiene que ser una política de Estado. O sea, tiene que haber en las autoridades, sea cual fuera, la autoridad nacional, la municipal, la provincial, etcétera, tienen que tomar armas sobre este problema. Tienen que elaborar políticas porque no existe. El problema acceso, no existe. porque muchos por ahí piden o hablan puntualmente del acceso equitativo al agua, o que el agua sea un bien común, pero hay que ver la calidad que tiene esa agua, ¿no? Me parece que eso también es uno de los puntos a analizar, ¿no? Sí, mira, en el Chaco toman a veces, en comunidades toman agua de charco, porque no tienen otra agua y bueno, lamentablemente se enferman, pero... Y sí. Gracias Marta, de verdad, es un placer y bueno, esperemos tenerte muy pronto. Bueno, muchas gracias a ustedes por la oportunidad de mostrar estos aspectos. Gracias, muy bien. Nosotros metemos una pausa, ya volvemos, quédate ahí que seguimos con Ecoagenda en un ratito. Seguimos con mucho más Ecoagenda. Hay que seguir tocando también el desarrollo sustentable, un tema que venimos trabajando y venimos conversando desde varios programas atrás. Y puntualmente el Centro de Desarrollo Sustentable, GEO, es un espacio colaborativo y multidisciplinario perteneciente a la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, que promueve un proceso de transformación integral a través de la sustentabilidad como modelo de desarrollo económico, social y ambiental. Lo que decimos siempre, si no hay justicia ambiental, no habrá justicia social. Y con esto tenemos ya con nosotros a Marcelo Corti, quien es licenciado en Administración y magíster, experto en materia de gobierno y políticas públicas, conferencista, director ejecutivo de GEO, Centro de Desarrollo Sustentable de la Universidad de Buenos Aires. Gracias, Marce, por venir. Gracias por la invitación. Estamos hace mucho ya en contacto, bueno, hablando sobre este tema y sobre la importancia de ser conscientes, ¿no?, del desarrollo sostenible y de qué forma puede ayudar a mitigar un poco todo lo que ha sucedido en materia ambiental, ¿no?, que es más destrucción o complicaciones que cosas buenas, por así decirlo, ¿no? Sí, yo creo que tenemos grandes desafíos ante grandes problemáticas que son complejas, que son globales, que nos incluyen a todos, de las cuales todos somos de alguna forma accionistas. Me parece que el desafío es pensar en el nuevo equilibrio que claramente hoy no estaríamos logrando. Equilibrio que representa un modelo donde no consumamos más de lo que el planeta puede regenerar. Un equilibrio que permite equilibrar y de alguna forma mitigar y adaptarnos al cambio climático. Y un equilibrio que no siga avanzando sobre la biodiversidad y encontrarnos con grandes sorpresas ante eso. Ejemplo, el COVID que vivimos, que fue bastante duro para la humanidad, pero es producto de eso, de que movemos los límites y de alguna forma nos pusieron un stop. En ese contexto me parece que es clave encontrar este nuevo equilibrio y es responsabilidad de todos. ¿Cómo se construye esto particularmente? Digo, cuando hablamos de las pequeñas acciones individuales y pensando en
en esto que nos dicen siempre que no, que tenemos que estar todos de acuerdo, que tenemos que también mover un poco la agenda, ¿no? La agenda política, la agenda verde. Puntualmente, ¿cómo construimos este modelo de desarrollo sustentable? Bueno, definitivamente creo que lo construimos con todos los actores de la sociedad. Eso implica que el Estado tome el rol preponderante que tiene como tal, que el mercado, a partir de entender que el mercado opera bajo una lógica capitalista, o sea, va a moverse en tanto eso sea rentable, acompañe y sea una parte protagónica. Y el engranaje que mueve eso básicamente es la sociedad civil. Si vos en la agenda, el Estado tiene dificultades, lo posterga y demás, pero tenés una sociedad civil que exige que sea parte de la agenda política, por ejemplo, de las próximas elecciones, bueno, si eso acarrea votos, seguramente la política lo va a mirar y le va a dar el rol que tiene. Si vos ponderás al momento de comprar un atributo que sea sustentable o que sea, digamos, que no afecte a la cuestión ambiental, y el demandante que lo tiene que hacer, bueno, va a cambiar su hábito de producción, ¿no? Digo, me parece que es eso, el ejercicio de entender que el mundo es capitalista, entender que... Eso de base. Bueno, eso de es base, lo que porque es, por ahí hay gente fuera que dice, distinto. no, pero es que en realidad el modelo, o sea, van directamente a criticar el sistema. Hay una cuestión que, lamentablemente, a ver, es muy difícil, digo, hay excepciones y hay países y hay, obviamente, que estructuras políticas muy diferentes a lo largo del mundo, pero en general el sistema capitalista está ya prácticamente en materia ambiental, ha captado todo. O sea, no hay nada, el extractivismo, que es una pata principal dentro del capitalismo, es una de las razones principales de la degradación ambiental. Entonces digo, ¿de qué forma también tenemos que entender de base que el capitalismo, y entenderlo así, es parte de hasta la solución, puede ser? Yo creo que sí, yo creo que diga, no hay otra solución posible que no sea con acuerdos que nos lleven a mejorar, a generar un upgrade del capitalismo. Exacto. Yo creo que el fundamentalismo atenta contra la posibilidad de un equilibrio. ¿Por qué? Porque entre una lucha entre el ambientalismo y el capitalismo, claramente gana el capitalismo, y entonces el ambientalismo parece un segmento, parece marginal, parece algo nimio, al lado de... O parece algo de los locos, ¿viste? Porque exactamente. Hay estos locos que se piensan que van a salvar el planeta o que van a salvar el mundo, ¿no? Como una cuestión de, a ver, sí, no hay... No es catastrofista, pero sí hay que ser conscientes de lo que nos toca y de que es producto de nuestra acción, ¿no? Porque es acción humana, simplemente eso. Particularmente ahora se están modificando lo que son la ley 27.621 de educación ambiental integral, incorporando lo que es la creación de promotores ambientales. Bueno, un poco ¿qué pensás de esto también? ¿Y qué otras modificaciones crees que tendría que tener esta ley particularmente? Bueno, yo creo que hay un punto que es clave. Y en esto voy a ser un poco autorreferencial. Antes que empieces, paréntesis. En algún momento hablaban de la educación sexual, la educación ambiental en las escuelas. La educación sexual también tiene que haber, pero ambiental en las escuelas. Decían, sí, es importante, o algunas escuelas que tuvieran perspectiva ambiental y demás. Digo, ¿qué tan importante es la educación ambiental y las modificaciones dentro de esta ley? Bueno, yo voy a ser autorreferencial y polémico al mismo tiempo. Ahí va, dale con la polémica. No se puede si no. Yo creo que, a ver, yo tengo hijos y me educan a mí todos los días. Sí. A pesar de que, digamos, estoy metido en el tema, trabajo con el tema y demás. Sí. Por lo cual me jugaría a decir, y no, digamos, es retórico, ¿no? Pero que la educación tiene que ser para los grandes y no para los chicos. ¿Por qué? Porque así como hoy un chico tiene muy claro cómo manejar la tecnología y son nativos digitales en un montón de sentidos, es verdad. Son nativos sustentables. Ellos ya entendieron y están cambiando hábitos. Digo, te estoy hablando de cosas que me pasaron con mi hijo de 4 años diciéndome, me quiero llevar las botellas vacías de esta gaseosa que tomamos para que no se enferme el planeta. Claro. O sea, ante eso, la verdad que el que necesita más educación soy yo con 43. Y lo mismo, mucha otra gente
que no tienen idea. Y creo que en este sentido el desafío es, bueno, ¿cómo llegamos a la gente que hoy toma las decisiones y cómo educamos a esa gente? Sí. Definitivamente necesitamos educación siempre, siempre el camino es la educación. Pero me parece que si también necesitamos cambios muy rápidos. De hecho, creo que si hoy le daríamos la toma de decisiones a los jóvenes, estaríamos mucho mejor de lo que estamos. No, tenemos gente más grande, con otro chip, que hay que educar. Entonces, es clave que la promoción ambiental o este planteo de una nueva lógica llegue a los más grandes. Igual, sin desmerecer también tu generación o mi generación o las generaciones quizás un poco ya pensando en nuestros padres, porque no que es la generación que ha estado, son las generaciones que han estado en la transición, yo creo que más nosotros, igual que somos más jóvenes, estoy incluyendo, pero puntualmente está en la transición de entender que el cambio climático existe y que por lo tanto hay que generar algún tipo de acciones, por más mínimas que sean, para contrarrestarlo. Más allá que el cambio climático es parte de la vida y del desarrollo de la raza humana, tenemos que de alguna forma entenderlo como tal, no ser negacionistas, que eso es un peligro, y más pensando en que la agenda política de algunos, ahora pensando en las próximas elecciones, que algunos candidatos son completamente negacionistas, ¿no? Sin ser tan polémicos, pero siéndolos, como recién decíamos. No, tal cual. A ver, yo creo que, mira, yo me crié y transité el agujero de ozono. ¿Te acordás? La deforestación de los bosques, que sigue sucediendo y cada vez más. Me acuerdo que me preocupaba mucho cuando era chico la deforestación del bosque chaqueño. La realidad es que negar lo que hace es volver el tiempo atrás en términos de discusiones que están zanjadas, con evidencia científica, con un equipo de expertos de todo el mundo que te dice no solo que existe el cambio climático, sino que estamos hablando del cambio climático aportado por el accionar del hombre. Sí. En ese contexto me parece que negar ya no tiene ningún sentido. O sí, negar tiene en realidad el sentido de defender intereses. Claro. No, en eso no hay que ser, me parece, tan inocentes de creer que, bueno, que niegan por ignorancia, niegan porque están defendiendo intereses. Sí. Y me parece clave que esto se pondere, por ejemplo, en las próximas elecciones. Sí. Yo sí soy, no puedo empezar a hablar con alguien que está negando algo que está comprobado científicamente a nivel global. En ese contexto, capaz lo niegan porque sus intereses no van de la mano con esto, ¿no? No, capaz no, seguro. Esto, finalmente, como decíamos antes, el mundo es capitalista. Hay intereses políticos, hay intereses económicos, siempre hay intereses. Y la realidad es que, de alguna forma, imponer agenda, imponer este tipo de discusiones, es defender los intereses de nuestro futuro. O sea, no estamos defendiendo ni menos que eso. Encontrar un equilibrio, para mí, o en su sinónimo ser sustentable, es pensar en el otro. En el otro es en otra especie, en el otro es en otro que tiene menos posibilidades que yo y que seguramente lo afecten los impactos de la contaminación, del cambio climático, cuando nos referenciamos con la justicia climática. Sí. Y en otro en términos generacionales. A mí me enseñaron que cuando me prestaban algo, tenía que tratar de devolverlo por lo menos igual que me lo prestaron, y no peor. Bueno, nosotros transitamos el planeta durante una X cantidad de años, tratémoslos de devolver menos mal de lo que lo vamos a devolver si no hacemos las cosas un poquito mejor. Ya igual no lo vamos a poder devolver. Pero hay un desafío muy grande y quizás lo movilizante o lo que creo que nos tiene que movilizar es que la herencia se la estamos dejando a nuestros propios hijos, a nuestros propios nietos, no en tercera persona. Porque ahora estamos viviendo una expresión muy clara, por ejemplo, del cambio climático, cuando un día tenés 10 grados, otro día tenés 22, otro día tenés 4. Sí. Yo me acuerdo que cuando era chico, era todo era helado, 3 grados, 2 grados, 5.
no había esas variaciones, no existían. Sí. Digo, ¿qué muestra más de la vida cotidiana podemos pedir para darnos cuenta de que esto es real? Te quiero preguntar antes de que se nos está haciendo el programa, ¿qué es la economía verde y quiénes deberían ser los promotores hacia esta transición? La economía verde, a ver, es un concepto que lo está impulsando Naciones Unidas, que contempla un desarrollo económico sin deterioro ambiental o incluso regeneración ambiental y una transición justa, decente, o sea, con la sociedad adentro. ¿Qué contempla, digamos, como para bajar un poco el concepto a nuestra realidad? Por ejemplo, la transición energética. Pasar de combustibles fósiles a energías renovables. Bien. Pasar de un turismo destructivo a un turismo sostenible. Vienen las vacaciones de invierno. Sí. Ahí rozando el greenwashing o el greenwashing. No, yo creo que no. Yo creo que no. Pero es un poco y un poco también. Un poco de las empresas de hacer el clic, ¿no? De decir, porque también está la actividad de las grandes corporaciones. Eso seguro. Eso olvídate que va a pasar. Pero si la empresa ya empieza haciendo greenwashing es porque tiene una demanda del otro lado. Claro que sí. Después la demanda va a ir creciendo y el greenwashing no le va a alcanzar. Es parte de las reglas del juego. Entonces, de repente, ser o pasarnos a la economía circular es economía verde. ¿Qué es la economía circular? Bueno, dejar de usar recursos vírgenes derivados de recursos naturales y mantener materiales en el proceso productivo. Obviamente dentro de eso puede estar reciclar, reutilizar, etc. Lo que básicamente es el planteo es, dejemos de generar tanto impacto y aprovechemos la economía como un motor catalizador de una nueva forma de vida que sea más equilibrada. Muy bien, clarísimo, clarísimo. Marce, te agradecemos por venir y obviamente muchos éxitos. Le mandamos un saludo grande también a los chicos de Centro Geo que siempre están con la mejor disposición. Muchas gracias y saludos para todos. Muy bien. Bueno, esto fue todo por ahora. Gracias por ser parte nuevamente de Ecoagenda y recuerden que si cuidamos la tierra nos cuidará. Chau, chau, hasta la próxima.